El senador de Morena y líder sindical Napoleón Gómez Urrutia presentó una propuesta para aumentar de 15 a 30 días de aguinaldo. Los 15 días que se otorgan se establecieron en una ley que se publicó en 1970 y no ha cambiado en 54 años. Ya se imaginará, se pararon de pestañas los empresarios, sobre todo los de la Coparmex, que anticipan pues del alto riesgo que implica para la sobrevivencia, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a platicar con Rodolfo de la Torre, él es director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Rodolfo. Saludos, Rogelio. ¿Cómo ves entonces, Rodolfo, esta propuesta del senador Gómez Urrutia? Bueno, yo veo tres grandes momentos para un posible aumento del aguinaldo. El primero, ya lo adelantabas, es que pues representaría un aumento en los costos de algunas empresas, particular de las más pequeñas, que no serían posibles de sufragar y esto las sumiría ya sea en una situación de informalidad o tendrían que elevar sus precios con el riesgo de que probablemente sus clientes no los acepten y pierdan ventas y comprometan su viabilidad en el futuro, o que finalmente pues quiebren estas empresas y generen desempleo. Este es el efecto inmediato de una medida que se hiciera sin los debidos estudios, diagnósticos, cálculos de lo que representa para el conjunto de las empresas. Sin embargo, hay algunas empresas que podrían cubrir este aumento en el aguinaldo. De hecho, ya hay algunas empresas que dan más de los 15 días de aguinaldo que contempla la ley y que incluso pues ya dan días de vacaciones como los que se están proponiendo también para extender los días laborales o los que se propusieron más bien para extender los días no laborales en el país. Lo que puede ocurrir, sin embargo, es que a la larga estos cambios, en particular el aumento del aguinaldo, no tenga efecto alguno. Es decir, piensen ustedes que, pues si concebimos el salario no en términos quincenales o mensuales, sino en términos anuales, pues lo que pueden hacer las empresas que tengan dificultades para pagar más aguinaldo es simplemente redistribuir el pago del trabajo de cada quincena a la parte final del año. Es decir, ya no habría aumentos salariales, eh, digamos, en la misma proporción que ha habido, sino que se los reservarían para cubrir el aguinaldo y un trabajador pues podría obtener a final del año pues un monto similar a lo que obtiene actualmente en términos reales, pero en lugar de recibir su ingreso total del año cada quincena, pues va a recibir una parte mayor a final del año. Esto es una posibilidad que las empresas adapten sus escalas salariales para ofrecerle al trabajador, mira, yo ya te estoy pagando en el aguinaldo lo que pues quizás no vayas a percibir quincena a quincena. Y por último, no hay que olvidar que hay otras reformas que están en curso y que pues pueden ponerse en riesgo por esta reforma. Hay que recordar que pues se está intentando recortar la semana laboral a 40 horas y pues los empresarios pueden decir, pueden negociar de que pues está bien, pasamos la del aguinaldo, pero ya no nos den una reforma en cuanto a las horas de trabajo. Y me parece que entonces se pondría en riesgo una reforma más importante para los trabajadores, que es contar con una semana laboral pues un poco menos exigente que tener pues 15 días más de ingreso en el año. Claro. Rodolfo, en el trayecto de las revisiones de las condiciones laborales en los últimos años siempre se ha insistido en el tema de la productividad para poder dar mejores salarios, mejores beneficios al trabajador. ¿Eso ya se quedó a un lado con la 4T?
Me parece que ha sido ignorado sobre todo en las revisiones del salario mínimo. Y debido a que en el pasado los salarios no subieron de acuerdo a la productividad, pues se ha tenido un margen para que se aumenten los salarios, mientras que la productividad pues, prácticamente permanece estancada. Pero esto va a llegar a un límite y cuando se realicen o intenten realizar mejoras salariales sin el respaldo de mayor productividad, esto no va a ser posible para algunas empresas, sobre todo las empresas que enfrentan mercados muy competitivos, por ejemplo, que enfrentan las exportaciones del exterior y no pueden simplemente cambiar sus precios para ajustar sus ingresos y pagar mayores salarios, porque pues los precios están fijados internacionalmente y si los pretenden elevar, pues la competencia externa se los comería. Sí. Y eso significa que un grupo muy pequeño de empresas pues, podrían continuar eventualmente elevando los salarios, porque son además las empresas que continúan aumentando la productividad. Me refiero sobre todo a empresas de gran tamaño. Sí. Sí, ¿qué tipo? ¿Las AAA, las empresas multinacionales mexicanas? Bueno, y no. Pues las empresas multinacionales de otros países que pues traen no nada más un tamaño bastante considerable, sino una gran inversión que aumenta la productividad del trabajo, capacitan a su personal, les dan instalaciones apropiadas y que además tienen un proceso de reclutamiento en donde pues garantiza que las personas que accedan a esas empresas pues van a continuar actualizándose en sus tareas. Esas empresas pues van a tener márgenes para seguir aumentando sus remuneraciones, incluyendo el aguinaldo. Pero las más pequeñas no tienen ese margen y pues fácilmente pueden caer en la informalidad o en la quiebra. Sí, por supuesto. Rodolfo, el tema pues en un año electoral pues es muy atractivo, ¿verdad? Sobre todo los partidos políticos quieren quedar bien. Ya está aprobado en comisiones. ¿Tú sí ves que pueda pasar ya al pleno rápidamente esta iniciativa? Siendo un cambio que únicamente atañe a la legislación secundaria, no es un cambio constitucional, yo creo que sí podría llegar a pasar. Pero evidentemente pues tiene tintes electorales porque pues en la medida en que observemos que pues no hay detrás un diagnóstico, no hay cifras acerca de los impactos en empleo, en precios, en costos laborales, en posible quiebra de empresas, pues entonces no tenemos realmente una propuesta seria. Es una propuesta que efectivamente va a ser muy popular, pero que puede ser incluso pues contraproducente para los Sí. trabajadores si ven cerradas sus fuentes de empleo O o recortes, ¿no? orillados al sector informal. Bien. Pues Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchísimas gracias por permitirnos la conversación. Un gusto haber estado con ustedes. El gusto es nuestro.